¿Alguna vez alguien te hizo una promesa que nunca cumplió? Quizá te dijeron, siempre estaré contigo, no te voy a fallar, puedes contar conmigo, o te prometo que todo saldrá bien. Con el tiempo descubrimos que las personas, aunque tengan buenas intenciones, pueden fallar. A veces olvidan, otras veces cambian de opinión y en ocasiones simplemente no pueden cumplir lo que prometieron. Pero hoy quiero invitarte a que en esta semana podamos reflexionar sobre algunas de las muchas promesas que la Biblia tiene para nosotros. Sí, donde nos presenta a un Dios que nunca miente, nunca cambia y nunca deja una promesa sin cumplir. Bienvenidos al apapacho del Padre, donde el alma y el espíritu se renuevan. Las promesas de Dios. ¿Cuál ha sido la primera promesa que se registra en la Biblia? Bueno, para esto te animo a que vayamos a leer Génesis capítulo 3. Pero vamos a leer todo el capítulo. Es un capítulo triste porque relata la entrada del pecado al mundo, pero también es uno de los más esperanzadores de toda la Biblia, porque allí encontramos la primera promesa de Dios acerca del Salvador. La palabra de Dios en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está en la Biblia, versión Reina Valera 1960. La primera promesa de Dios no fue dada cuando todo marchaba bien. No ocurrió en el jardín antes del pecado, sino inmediatamente después de la caída. Adán y Eva habían desobedecido el único mandato que Dios les había dado. Satanás, por medio de la serpiente, sembró la duda en sus corazones. ¿Con qué Dios os ha dicho? Esto lo encontramos en Génesis 3:1. Entonces, ellos decidieron creer la mentira antes que la verdad de Dios. El resultado fue una terrible noticia y fue muy devastador. El pecado entró al mundo, la vergüenza sustituyó la inocencia, el miedo reemplazó la comunión con Dios. Por primera vez el ser humano se escondió de aquel que siempre lo había amado. Quizás si tú y yo hubiésemos escrito esta historia, probablemente terminaría allí, ¿verdad? Un juicio definitivo y se acabó, damos carpetazo, como decimos. Pero Dios escribió una historia diferente. ¿Sabes por qué? Porque ama su creación. Y mientras pronunciaba el juicio sobre la serpiente, Dios anunció una promesa extraordinaria. Dijo que vendría un descendiente de la mujer que le aplastaría la cabeza. A esa serpiente, ese golpe en la cabeza la iba a derrotar. Aunque ese descendiente sería herido en el calcañar, la serpiente recibiría una derrota definitiva. Los teólogos llaman a este versículo el protoevangelio, que significa el primer anuncio del evangelio. Es la primera vez que Dios revela que enviaría un Salvador para rescatar a la humanidad del pecado. Matthew Henry escribe que desde ese momento Dios comenzó a desplegar el plan de redención que recorrería toda la Biblia hasta la llegada de Jesucristo. ¿Es hermoso nuestro Dios? No sé tú qué opines, pero yo sí digo que es hermosísimo nuestro Dios. Antes de expulsar a Adán y Eva del huerto, ya les había dado esperanza. Antes de que el ser humano pudiera hacer algo para reparar su pecado, Dios ya había preparado la solución. Y muchos siglos después, esta promesa se cumplió exactamente como Dios la había anunciado. Jesucristo nació de una mujer, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó al tercer día. En la cruz fue herido, pero esa herida no significó derrota. Allí mismo derrotó al pecado, venció a Satanás y conquistó la muerte. Es decir, esa cruz solamente fue
la herida del calcañar. Pero cuando Él resucitó, fue el aplastamiento en la cabeza de esa serpiente. Lo que comenzó como una promesa en Génesis encontró su cumplimiento en la cruz y en la tumba vacía. John MacArthur señala que Génesis 3:15 es el fundamento de toda esperanza mesiánica del Antiguo Testamento. Desde ese momento, toda la historia bíblica apunta hacia Cristo. Tal vez hoy tú y yo nos sentimos como Adán y Eva, avergonzados por nuestros errores, escondiéndonos de Dios o pensando que ya no hay esperanza para nosotros. Pero este pasaje nos recuerda que Dios es quien toma la iniciativa. Cuando Adán se escondió, Dios salió a buscarlo. Cuando el pecado parecía haberlo destruido todo, Dios habló de redención. Cuando el enemigo parecía haber vencido, Dios anunció su derrota. Ese es el carácter de nuestro Dios. Él transforma el lugar de la derrota en el comienzo de una nueva vida. Quizá hoy te enfrentas con consecuencias de malas decisiones, de errores que jamás imaginaste. Tal vez hay culpa, dolor o arrepentimiento en tu corazón, pero recuerda que el pecado tiene consecuencias. Pero también recuerda que la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. La esperanza del creyente nunca está en sí mismo, sino en Jesucristo, el Salvador prometido desde el principio. Demos gracias a Dios porque nunca improvisa. Desde antes que tú y yo naciéramos, Él ya había preparado el camino de la salvación. Si hemos fallado, no huyamos de Dios, como lo hicieron Adán y Eva. Mejor corramos hacia Cristo. En Él hay perdón, restauración y una esperanza que jamás será avergonzada. Y esa es una promesa que Dios ha cumplido en Jesús, pero que también la cumple con cada uno de nosotros. Él no nos rechaza. Padre, gracias porque desde el principio tú mostraste tu amor al prometer un Salvador. Gracias porque cumpliste esa promesa en Jesucristo. Señor, reconozco que muchas veces fallo y quiero esconderme de ti, pero gracias porque tú sigues buscándome con amor. Ayúdame a confiar en tus promesas y a descansar cada día en esa obra perfecta de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Te animo para que compartas este devocional si ha sido de bendición, para que también sea de bendición a otras personas. Necesitan escuchar que Dios los ama y que tiene esa promesa para ellos. Dios te bendiga.